La nieve caía desde el mediodía y no mostraba ninguna intención de parar. Ethan Cole empujó con el hombro la puerta de cristal de la clínica de urgencias. Tenía ambos brazos ocupados. Uno rodeaba a su hija. El otro sujetaba una bolsa de plástico que se había roto por la costura en el estacionamiento. Sophie estaba apretada contra su pecho. Tenía la cara hundida en el cuello de su chaqueta de trabajo. Su mano derecha estaba doblada contra su estómago, de una forma que a él le oprimía el pecho. Ya no lloraba. Había pasado del llanto a algo más silencioso, lo que en cierto modo era peor. La sala de espera olía a antiséptico y a alfombra vieja, y a ese tipo de luz fluorescente que hace que todo el mundo parezca un poco enfermo. Ya había 6 o 7 personas sentadas. Un hombre sostenía su brazo en un ángulo extraño. 2 niños pequeños corrían en círculos alrededor de una mujer que había renunciado a intentar detenerlos. Un señor mayor dormía bajo su propio abrigo. Un pequeño televisor montado cerca del techo mostraba un informe del tiempo sin sonido. Los subtítulos decían: "Se esperan otras 3 pulgadas durante la noche". Ethan se acercó al mostrador y acomodó a Sophie en sus brazos. «Mi hija se cortó la mano», dijo. «El cristal se resbaló afuera. Había una botella. Rellene esto, por favor». La mujer del mostrador deslizó una tabla con papeles sin levantar la vista. La tarjeta del seguro. Si tiene una. No la tenía. Estuvo a punto de decirlo, pero tampoco dijo eso. Llevó la tabla a una fila de sillas de plástico cerca de la ventana y se sentó con Sophie todavía en su regazo. Con la tabla equilibrada en su rodilla, Sophie levantó un poco la cabeza. Miró la habitación con la mirada apagada y analítica de una niña que ha aprendido que las salas de urgencias no son muy diferentes de cualquier otro tipo de espera. Fue entonces cuando se quedó quieta. Ethan lo sintió antes de verlo, esa repentina cualidad de atención en el pequeño cuerpo presionado contra él. La mano de Sophie se aferró a su manga. Él siguió su mirada, al otro lado de la habitación, cerca del revistero. Una mujer estaba sentada con las rodillas en ángulo hacia la puerta, como si no se hubiera comprometido del todo a quedarse. Tendría unos 30 años, con el pelo rubio oscuro recogido de forma desigual, como si lo hubiera hecho ella misma en el espejo de un coche. Llevaba un abrigo color camello demasiado fino para el clima. No estaba leyendo. No estaba mirando su teléfono. No miraba nada en particular, de la manera cuidadosa y controlada de una persona que se esfuerza mucho por parecer serena. Tenía un moratón a lo largo de la mandíbula izquierda, reciente, con los bordes azulados. Sophie la miró fijamente durante un largo momento. Luego se inclinó y acercó sus labios al oído de Ethan. «Papá», susurró muy bajito, «la quiero a ella como mi mamá». Ethan se quedó completamente inmóvil. No sabía qué decir. No sabía qué hacer con esa punzada particular que la frase le provocó en el pecho. Sophie había dicho cosas así antes sobre profesoras que le gustaban. Sobre la madre de una compañera que le había trenzado el pelo una vez en un evento escolar. Pero había algo en la forma en que lo dijo esta vez que era diferente. No era un deseo, no era una actuación, era simplemente honesto. La forma en que los niños son honestos cuando creen que nadie está escuchando de verdad. La mujer al otro lado de la habitación no había oído. Seguía sin mirar nada. Ethan volvió a la tabla con papeles y empezó a rellenar los espacios en blanco. Había sido padre soltero durante 5 años. Ethan tenía 34, una edad que parecía más joven y más vieja de lo que sonaba, dependiendo del día. Conducía un camión de reparto para una empresa de logística regional 6 días a la semana, empezando a las 5:30 de la mañana. La ruta cubría el lado noroeste cercano, un mosaico de polígonos industriales, calles residenciales, pequeñas franjas comerciales. Y la había conducido tanto tiempo que podía hacerlo en un silencio casi perfecto, navegando por memoria muscular, mientras su mente trabajaba en los cálculos del día. ¿Cuántas paradas? Si el camión aguantaría, ¿qué iba a cenar Sophie? Los jueves hacía un segundo turno en un almacén cerca de Midway porque la paga era un poco mejor. Y Sophie necesitaba zapatos nuevos, y la correa de distribución de su camioneta
hacía un ruido que su mecánico describió como no ideal. Los 2 sábados al mes que trabajaba media jornada, intentaba hacer algo con Sophie por la tarde. La biblioteca, el parque cuando el tiempo lo permitía, el día de entrada gratuita en el Museo de Historia Natural, que habían recorrido tantas veces que ella podía identificar la mayoría de los fósiles sin leer las placas. Vivía en un apartamento de 2 dormitorios en el tercer piso de un edificio en North Ashland, que había sido construido en los años 60 y renovado aproximadamente nunca. El radiador de la sala de estar sonaba puntualmente a las 2 de la mañana. Un ruido específico y arrítmico, como si alguien pateara una tubería. Hacía mucho que había dejado de despertarse por eso. La ventana de la habitación de Sophie no cerraba del todo. Había puesto una toalla en el alféizar y le había dicho que era para que no entrara la corriente, lo cual era cierto. Y también para que no se diera cuenta de que el pestillo estaba roto, lo cual era más complicado. Ella lo sabía de todos modos. Nunca lo mencionaba. Esa era una de las cosas de Sophie. Se daba cuenta de más cosas de las que decía. Guardaba su comprensión de sus circunstancias en un archivo interno y silencioso que consultaba sin quejas y sin dramatismo. Nunca había pedido cosas que no pudieran permitirse, ni una sola vez. No de la manera deliberada y cohibida de un niño que ha aprendido la lección, sino de la manera natural de un niño para quien la lección nunca necesitó ser verbalizada. No sabía si eso era algo bueno. Sospechaba que eran ambas cosas. La madre de Sophie, Rebecca, se había ido cuando Sophie tenía 3 años. No fue una partida dramática, ni una discusión, ni una puerta cerrada con la fuerza suficiente para hacer temblar los marcos. Simplemente una mañana en la que Ethan se despertó y encontró una nota en la mesa de la cocina, escrita en el reverso de un sobre. La nota decía que lo sentía, que quería a Sophie, que ella no estaba hecha para esto. La había leído 3 veces y luego la dobló y la guardó en el fondo de un cajón donde todavía estaba. No la odiaba. Lo entendía o había llegado, a lo largo de 5 años, a algo que funcionaba como entendimiento. Que algunas personas se encuentran con la forma específica de una vida y saben con claridad que no pueden sobrellevarla. Deseaba que ella lo hubiera sabido antes. Deseaba muchas cosas, pero el odio requería una inversión continua de energía que él no tenía. Sophie no preguntaba a menudo por su madre. Cuando lo hacía, Ethan respondía con la mayor honestidad que podía, lo que significaba decir lo que sabía y nombrar lo que no. Y no rellenar los huecos con historias que podrían no ser ciertas. La verdad era que él había estado bien. No feliz. Exactamente feliz parecía la palabra equivocada para una vida que era principalmente logística y fatiga. Pero bien, amaba a su hija con una ferocidad que a veces le sorprendía, de la misma manera que te puede sorprender la profundidad de tu propia capacidad para algo. Le preparaba el desayuno todas las mañanas, incluso cuando solo había dormido 4 horas. Le leía por la noche cuando ella se lo permitía. Asistía a las reuniones escolares y al concierto de invierno y al día de padres voluntarios, donde había estado de pie en el fondo del aula de Sophie durante 2 horas, ayudando a niños de segundo grado a pegar bolas de algodón en nubes de cartón, sintiéndose fuera de lugar con su chaqueta de trabajo y sintiéndose, al mismo tiempo, completamente en casa. Él estaba ahí. Eso era todo, en su mayor parte. El mes de diciembre había sido particularmente difícil. La caldera del edificio se había estropeado a principios de mes y tardaron 11 días en repararla. Durante ese tiempo, él y Sophie habían dormido con sus abrigos, y él había dejado el horno encendido a baja temperatura con la puerta abierta, algo que sabía que no se recomendaba. Y lo hizo de todos modos porque la alternativa era Sophie temblando en la mesa de la cocina, tratando de hacer sus deberes. Su casero, Gerald Fitch, un hombre que se comunicaba exclusivamente a través de mensajes de texto legalmente ambiguos, y que una vez había enviado un mensaje pasivo-agresivo sobre la iluminación del pasillo en el que Ethan todavía pensaba ocasionalmente cuando quería sentirse irritado, había anunciado un aumento del alquiler a partir de enero, $40 al mes. No sonaba mucho. Eran 60 horas de trabajo en su segundo empleo, menos impuestos.
Estaba calculando si podría tomar un turno extra en la primera semana de enero cuando la bolsa de la compra se rompió y la tarde cambió. Y entonces, un martes por la tarde, 2 semanas después de empezar diciembre, Sophie se había resbalado en una placa de hielo negro en el estacionamiento. Cayó con fuerza sobre su mano derecha, y su palma impactó con el cuello roto de una botella de zumo que alguien había dejado cerca del bordillo. Le había envuelto la mano en un paño de cocina limpio, había conducido 9 manzanas hasta la clínica de urgencias Lakeview y ahora estaba sentado en una silla de plástico rellenando papeles, viendo a su hija observar a una extraña al otro lado de la habitación. Sophie tenía 8 años. Era pequeña para su edad, con el pelo castaño que a él se le daba fatal peinar, y que ella llevaba en una coleta porque era lo único que él había aprendido a hacer competentemente. Una coleta baja y ligeramente desigual que su profesora una vez llamó muy práctica. Lo que Ethan decidió tomar como un cumplido. Tenía los ojos marrones y la costumbre de quedarse muy callada cuando pensaba mucho en algo. Sus profesores decían que era sensible. Ethan había decidido que estaba de acuerdo, y que la sensibilidad no era un defecto, sino una especie de instrumento, uno que Sophie usaba con más precisión que la mayoría de los adultos. No se había quejado ni una sola vez desde el estacionamiento. Ni una. Él miró su perfil, la cara pequeña y seria, la forma en que seguía mirando a la mujer al otro lado de la habitación, sin vergüenza ni timidez, solo mirando. Y pensó, no por primera vez, que ella se merecía más que esto, no más que él. No pensaba eso, pero sí más que todo lo demás. El apartamento frío, el pestillo roto, todo de segunda mano, los largos silencios que se acumulaban en una casa con solo 2 personas, una de las cuales tenía 8 años. La primera vez que había visto a la mujer fue 2 horas antes en el supermercado de la calle Clark. Se había llevado a Sophie con él porque no tenía con quién dejarla, y la nevera estaba vacía de una manera que no era solo que quedara poco, sino que estaba realmente vacía. Media barra de mantequilla, un tarro de mostaza, 3 huevos que había estado racionando desde el domingo. Sophie había querido venir porque decía que la tienda olía a pan, y eso le gustaba. Él había dicho, vale. Ella se había puesto el abrigo sin que se lo pidieran. Habían recorrido la tienda con una cesta de mano, moviéndose rápidamente, manteniéndose dentro del presupuesto que había calculado en el reverso de un recibo en el estacionamiento. $22. Había hecho las cuentas 2 veces. Pasta, tomates enlatados, un bloque de queso cheddar, un cartón de huevos, media docena de plátanos que empezaban a ponerse marrones, rebajados a 60 centavos. Había pensado en las naranjas y las había vuelto a dejar. Luego sintió que Sophie lo observaba hacerlo y sintió esa pequeña opresión familiar en el pecho para la que no tenía un nombre útil. Orgullo era demasiado simple. Vergüenza era demasiado dramático. Era algo intermedio, algo que solo existía en el acto de un padre devolviendo algo a un estante mientras un niño miraba. Sophie le tocó el brazo. Los plátanos son mejores de todos modos, dijo. Él la miró. Las naranjas dan demasiado trabajo, dijo seriamente. Hay que pelarlas. Él no dijo nada. Volvió a colgarse la cesta en el brazo y siguieron avanzando. Sophie caminaba a su lado, con su abrigo de lana rojo y los mitones morados que había elegido en la tienda de segunda mano. Se movía en silencio, que era su modo normal, tocando ocasionalmente cosas que no pedía. La esquina de una caja de cereales, el envoltorio de plástico de una barra de pan, el borde de un expositor. No por quererlas, solo por sentir el mundo. Estaban en el pasillo de los cereales cuando oyeron el alboroto. La sección de frutas y verduras estaba al lado y a la vuelta de la esquina llegó el sonido de algo pesado cayendo. Luego una exclamación aguda y después un tipo de sonido diferente. Un ruido bajo y dolido que indicaba que algo le había pasado a alguien que no iba a armar un escándalo por ello. Ese sonido en particular. Ethan lo conocía por su padre, que tenía la misma cualidad. Un hombre capaz de sentir un dolor real e incapaz de mostrarlo en voz alta. Dobló la esquina sin decidirlo. Sophie estaba justo detrás de él. Un hombre mayor, de 70 años, quizás más,
con el pelo blanco y un cardigan de lana gris bajo su abrigo abierto, el tipo de hombre que todavía usaba cardigan para ir al supermercado, estaba en el suelo cerca del expositor de manzanas, medio sentado, con una mano presionada en la rodilla. El suelo a su alrededor estaba mojado por un charco que se había formado por los pulverizadores de la verdura, y nadie había puesto una señal de suelo mojado. Un expositor de cítricos en bolsa se había caído parcialmente de su soporte. Cerca de allí, no lo suficientemente cerca como para ser útil, había un hombre con un caro abrigo azul, del tipo con cuello de borrego que costaba más de lo que Ethan ganaba en una semana. Y el hombre miraba su teléfono con la específica neutralidad concentrada de alguien que elige no involucrarse. La estudiada indiferencia de una persona que ha decidido que una situación está por debajo de su reconocimiento. Y agachada en el suelo junto al anciano estaba la mujer. Tenía una mano en su hombro y le hablaba en voz baja. Le preguntaba si podía mover la pierna, si se había golpeado la cabeza, si el dolor era agudo o sordo. También estaba escaneando simultáneamente el suelo a su alrededor, comprobando si había cristales o cualquier otro peligro. Hacía todo esto sin mirar a nadie más en el pasillo, sin posicionarse para que la vieran hacerlo. Simplemente concentrada, sin prisas, completamente presente con el anciano de una manera que requería un cierto tipo de persona. No amabilidad exactamente, o no solo amabilidad. Competencia, del tipo que se ha practicado lo suficiente como para parecer instinto. Un empleado de la tienda apareció desde la parte de atrás. Un joven con un chaleco rojo que miró la escena con la expresión de alguien que calcula el papeleo. Señora, ¿estuvo usted involucrada en esto? La mujer levantó la vista. Tenía unos ojos grises y claros y un corte en el pómulo. No reciente, pero lo suficientemente reciente como para que Ethan lo notara y lo archivara sin examinarlo. Se cayó. El suelo está mojado aquí. No hay señal. La vi chocar contra él, dijo el hombre del abrigo azul, todavía mirando su teléfono. Su voz era plana y segura, la voz de alguien acostumbrado a que le crean. Estaba tratando de alcanzar algo y lo derribó. La expresión de la mujer cambió, no dramáticamente, solo una ligera tensión alrededor de los ojos, la microexpresión de alguien que absorbe un golpe que no le sorprende del todo. Eso no es lo que pasó. Yo lo vi. El empleado de la tienda los miró a ambos. El anciano en el suelo, que claramente era la persona menos importante en esta conversación, según la evaluación de todos excepto la de Ethan, seguía sentado con la mano en la rodilla, con aspecto cansado. Ethan había estado de pie en la entrada del pasillo durante unos 15 segundos. Sophie estaba a su lado, con la mano suelta en la suya. Podía sentir la atención de ella enfocada como un rayo en la mujer en el suelo. Aunque no la miró, dijo, fue él, el del abrigo azul. Todos lo miraron. No había planeado decirlo. Simplemente era la verdad, y la había dicho. La forma en que a veces simplemente dices la verdad porque no decirla se siente peor. Continuó con calma. Estaba alcanzando algo de la parte superior del expositor. Lo golpeó contra el señor. Ella ya estaba ahí abajo ayudándolo cuando yo doblé la esquina. El hombre del abrigo azul finalmente levantó la vista de su teléfono. Él y Ethan se miraron por un momento. El hombre tenía esa cualidad particular de alguien a quien no han contradicho directamente en mucho tiempo, y no sabía muy bien qué hacer al respecto. La pequeña quietud ofendida de una persona que encuentra fricción en un mundo que normalmente cede. Tengo que irme, dijo el hombre, y se fue. El empleado de la tienda lo vio irse. Pareció hacer un cálculo que implicaba el camino de menor resistencia, y luego se agachó para ayudar al anciano a ponerse de pie. La mujer, que todavía estaba agachada en el suelo, finalmente miró a Ethan directamente. No con gratitud exactamente, lo cual él apreció, sino más bien con la mirada firme y evaluadora de alguien que revalúa una situación, recalibrando. Su mirada se posó en él, observó la chaqueta de trabajo, la cesta con la pasta y el queso cheddar, la niña pequeña de pie a su codo, y luego se detuvo. Gracias, dijo ella. Estaba mintiendo, dijo Ethan simplemente. Sophie miraba a la mujer con una expresión que Ethan no podía nombrar del todo. Intensa.
curiosa, algo privado, algo que aún no tenía lenguaje y que por lo tanto se manifestaba en su rostro como pura atención. Salieron de la tienda 20 minutos después, Ethan cargando 3 bolsas, Sophie llevando el pan y los plátanos, lo que le gustaba porque la hacía sentir útil. El estacionamiento estaba mal. Chicago en diciembre, después del anochecer, con una temperatura que había bajado a 17 grados Fahrenheit. El pavimento era una capa fina y engañosa de nieve comprimida sobre hielo. Ethan le había dicho a Sophie que caminara despacio, que le diera la mano, que se mantuviera cerca de los coches aparcados donde el hielo solía ser menos severo. Estaba buscando el mando de la llave cuando el asa de la bolsa se rompió. El lazo de plástico se desgarró del cuerpo principal de la bolsa. Un fallo estructural catastrófico en el momento exacto. Se abalanzó para cogerla, atrapó 2 latas, pero se le escapó la tercera, y en el giro y el forcejeo se hizo a un lado, directamente en el camino de Sophie. Ella se cayó. Sucedió rápidamente. Sus pies resbalaron. Extendió ambas manos y su palma derecha cayó sobre el borde del bordillo, donde alguien había dejado caer una botella de zumo que se había roto y había dejado el cuello dentado en posición vertical en el hielo. Oyó el sonido que ella hizo. Se le quedaría grabado. Se arrodilló a su lado en un instante. Las compras derramadas olvidadas, sus manos yendo hacia ella automáticamente, sus hombros, su cara, luego su mano, que ella sostenía doblada contra su estómago. Sophie, Sophie, déjame ver. Ella se la mostró. El corte era de unas 2 pulgadas de largo, no lo suficientemente profundo como para ver algo que hubiera empeorado el momento, pero sangraba constantemente a través del frío, lo cual era bueno y no tan bueno, dependiendo de cómo lo pensaras. Presionó su pañuelo sobre él. Todavía llevaba uno, una costumbre de su abuelo, una de las pocas cosas que había heredado, y presionó con fuerza. Vale, dijo. Su voz era muy firme. Había aprendido con ella a ser muy firme. Vamos a ir a la clínica de Belmont. Etta asintió. No lloró, aunque su cara estaba blanca, y las lágrimas estaban justo ahí, a punto de salir. Sí, todavía estás sujetando la lata de tomates. Él miró hacia abajo. Lo estaba. La había estado sujetando todo este tiempo sin darse cuenta. La guardó en el bolsillo de su chaqueta, lo que hizo que la boca de Sophie hiciera algo parecido a una sonrisa, y él recogió las otras compras salvables con una mano y la llevó al coche. La enfermera de triaje llamó a Sophie por su nombre, después de unos 20 minutos. Clara Hayes, ese era su nombre, aunque Ethan no lo sabría hasta más tarde, se había movido del revistero a un asiento un poco más cerca de la ventana durante ese tiempo. Todavía llevaba el abrigo puesto, abotonado hasta el cuello, su bolso en el regazo, su postura la neutralidad cuidadosa de alguien que mantiene la compostura a través de la estructura. No había vuelto a mirar a Ethan ni a Sophie, lo que él notó sin encontrarlo significativo. Tenía el aspecto de alguien que estaba procesando algo en su cabeza, y él entendía la necesidad de ese tipo de silencio interno. La enfermera que se ocupó de la mano de Sophie era competente y enérgica, con la manera de alguien que había estado haciendo esto durante mucho tiempo y había decidido que la eficiencia era una forma de amabilidad. Limpió la herida bajo el agua corriente mientras Sophie se sentaba muy quieta en la mesa de exploración, con los pies sin llegar al suelo, su mano libre doblada en su regazo. Confirmó que no necesitaba puntos. Aplicó una serie de tiras adhesivas a lo largo del corte con la precisión de alguien que había hecho este procedimiento en particular cientos de veces, y envolvió la mano en gasa limpia. Sophie aguantó todo sin hacer un sonido, aunque Ethan podía ver por la tensión de sus hombros cuánto se estaba concentrando en estar quieta. El esfuerzo controlado de ello. La respiración contenida un poco más de lo debido entre exhalaciones. Es valiente, dijo la enfermera, con esa particular voz de adulto que habla de un niño como si el niño fuera una naturaleza muerta. Sophie la miró fijamente y no dijo nada. Tenía sus opiniones sobre que hablaran de ella. Era demasiado educada para expresarlas. Volvieron a la sala de espera y se sentaron de nuevo en sus sillas originales. Sophie sostenía su mano vendada en su regazo
con una expresión de cautelosa propiedad, como si estuviera decidiendo si estar orgullosa de ella. La giró ligeramente y la miró desde diferentes ángulos. Es más grande de lo necesario, dijo. El vendaje es como un garrote. Demostró la limitada articulación disponible. No puedo hacer nada con ella. Mañana será más pequeño. Ella consideró esto, luego lo aceptó y volvió a poner la mano en su regazo. Unos 10 minutos después, una puerta se abrió desde el pasillo trasero y Clara volvió a entrar en la sala de espera. Tenía un pequeño vendaje en la mejilla izquierda, justo debajo del moratón existente, un cuadrado blanco y fresco de cinta médica que no estaba allí antes. Se detuvo justo al entrar por la puerta y miró hacia la salida. Luego volvió a mirar la habitación, de la manera en que lo haces cuando has tomado una decisión, pero tu cuerpo aún no se ha comprometido del todo con ella. Sus ojos encontraron a Sophie primero. Sophie estaba mirando su mano, luego sintió la mirada o lo que sea que los niños sienten y levantó la vista. Y por un momento las dos simplemente se miraron a través de la sala de espera. Los dos niños que habían renunciado a correr ahora estaban sentados con la mujer cansada, apoyados en ella. El hombre con el brazo en ángulo extraño finalmente había sido llamado. La habitación estaba más silenciosa. Clara cruzó la habitación. No fue directamente hacia ellos. Fue a la fila de sillas una más allá de Ethan y Sophie. Dejó su bolso, se quitó el abrigo y lo dobló sobre el brazo de la silla. Luego se sentó. Inclinó su cuerpo ligeramente hacia ellos, pero no de forma intrusiva. Una orientación suave, dejando la elección de cómo recibirlo enteramente a ellos. Miró la mano de Sophie. ¿Te duele?, preguntó. No actuando amabilidad, no la calidez teatral que los adultos a veces despliegan con los niños, ese brillo excesivo que señala esfuerzo. Simplemente preguntando, de la manera en que preguntas algo que realmente quieres saber. Sophie consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Un poco. El vendaje está apretado. Lo hacen así para que no sangre. Debería aflojarse en unos 20 minutos, una vez que el vendaje se asiente. Sophie la miró. ¿Cómo lo sabes? He visto muchas manos vendadas. Hizo una pausa. Soy enfermera practicante, y mi hermano se cortó la mano con un frasco roto cuando éramos niños. Lo llevé a un lugar como este. Otra pausa, un pequeño recuerdo manejado con cuidado. Lloró durante todo el proceso, muy fuerte. Las enfermeras pensaron que lo estaba torturando. Yo no lloré, dijo Sophie. Lo sé, me di cuenta. Fue lo correcto que decir, o más precisamente, fue la verdad, dicha sin actuación, que resultó ser lo correcto. Algo en la cara de Sophie cambió, una pequeña liberación. Un músculo que había estado cuidadosamente tenso se relajó. Miró a Clara, no con el cansancio que mostraba a la mayoría de los adultos nuevos, sino con algo más abierto. Algo que Ethan rara vez la veía ofrecer en un primer encuentro. Clara no había hecho ninguna de las cosas que los adultos solían hacer con Sophie. No había hablado con demasiada alegría. No la había llamado cielo o cariño, ni había usado esa voz. No se había acercado para darle una palmadita en el brazo o en la cabeza. Simplemente había creado un espacio y había esperado, dándole a Sophie plena autoridad sobre si entrar en él o no. Y luego la había encontrado exactamente donde estaba. Ethan había pasado años viendo a la gente interactuar con su hija. Había observado a profesores y entrenadores y vecinos bien intencionados y a la ocasional cita que había pensado que interactuar cálidamente con la niña era el movimiento correcto. A veces lo era, más a menudo no era del todo correcto, y él se había convertido en una especie de estudioso de la diferencia. Muy pocas personas lograban lo que esta mujer acababa de hacer. «Te vi en la tienda», dijo él en voz baja, para no interrumpir lo que todavía estaba sucediendo entre ellas. La sección de frutas y verduras. Clara lo miró. Su expresión era cautelosa, como la de alguien que ha aprendido a evaluar antes de asumir. Yo también te vi. ¿Cómo está el hombre, el que se cayó? Su hija llegó unos 10 minutos después de que te fueras. Está bien, rodilla dolorida, sin fractura. Hizo una pausa. Gracias, por decir algo. Estaba mintiendo. Sí,
Algo cruzó su rostro ante eso, no sorpresa por su acuerdo, sino reconocimiento. La expresión particular de alguien para quien no es una experiencia nueva que le mientan. Lo estaba. Sophie, que había estado escuchando todo esto con perfecta atención, dijo, tenía ojos malos. Ambos adultos la miraron. El hombre del abrigo azul aclaró. Cuando dijo que te vio chocar con el anciano, no miró al anciano en absoluto, solo te estaba mirando a ti. Se encogió de hombros ligeramente, el pequeño movimiento de alguien que archiva una observación. Esos son los ojos malos. Cuando miras a alguien, pero en realidad no lo estás viendo, como él sabe. Clara miró a Sophie por un momento, luego dijo, tienes razón, eso es exactamente lo que es. Sophie aceptó esto y volvió a mirar su mano. Sophie se durmió aproximadamente una hora después de esperar. La verificación del seguro estaba tardando más de lo esperado, lo que Ethan estaba gestionando con el mostrador en cuidadosas entregas. Estaba en la silla con la cabeza en su brazo, respirando lentamente, su mano vendada descansando en su rodilla. Clara no se había ido. Estaba sentada con su abrigo en el regazo ahora, girada ligeramente hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo, constante e indiferente. Ethan no supo por qué empezó a hablar. Quizás fue la particular monotonía de la luz fluorescente, la forma en que una sala de espera hace que las reglas normales de los límites sociales se sientan temporalmente suspendidas. Quizás fue el hecho de que ella parecía alguien que se esforzaba mucho por no desmoronarse, y él reconoció eso. Ella no duerme así en ningún sitio, dijo en voz baja, para no despertar a Sophie. Normalmente tiene el sueño ligero. Tiene que comprobar que la puerta está cerrada con llave 2 veces antes de irse a dormir. Clara miró a Sophie. Su expresión era diferente a como había sido antes. Algo en ella se había deshecho ligeramente. Se siente segura, dijo ella. Tiene 8 años. Debería sentirse segura en todas partes. Lo hará, dijo Clara, y luego, o aprenderá a llevarlo muy en silencio, como la mayoría de nosotros. Él no supo qué decir a eso. No era pesimista, exactamente. Era solo la honestidad particular de alguien que no estaba fingiendo consuelo. Dijiste que tu hermano, dijo él. Ella miró por la ventana. Estuvo enfermo cuando éramos niños, durante mucho tiempo. Nuestros padres trabajaban mucho, tenían que hacerlo, así que yo estaba con él la mayor parte del tiempo después de la escuela. Se detuvo. Empezó de nuevo. Ahora está bien. Tiene 2 hijos propios en Portland, pero pasé unos 4 años de mi adolescencia en salas de espera, no muy diferentes de esta, y aprendí que los niños asustados no necesitan ruido, necesitan quietud. El médico de Sophie me dijo algo así, después de que su madre se fuera. Clara lo miró, no con simpatía, o no solo con simpatía, más bien con reconocimiento. ¿Qué edad tenía? 3. Una pausa. ¿La recuerda? Algunas cosas. No estoy seguro de qué recuerdos son reales y cuáles son historias que ha construido a partir de cosas que le he contado. Miró el rostro dormido de su hija. Intento ser honesto sobre las partes que conozco. Eso es lo máximo que puedes hacer, dijo Clara. No como un tópico, como un hecho. La televisión cambió a un anuncio de un concesionario de coches local. Se sentaron en silencio por un momento. Del tipo que no es incómodo. Del tipo que tiene forma. El hombre de la tienda, dijo Ethan. El del abrigo azul. Clara guardó silencio por un momento. Luego, David Ross, él es... Estamos juntos. Lo dijo de forma monótona. Es dueño de una empresa de desarrollo inmobiliario. Es muy bueno pareciendo razonable. Me di cuenta. Es muy bueno haciendo que todo parezca culpa mía. Lo dijo sin dramatismo, lo que lo hizo más pesado de alguna manera. Ha estado haciendo eso durante 2 años, y yo seguía pensando que llegaría un punto en el que lo vería con la suficiente claridad como para confiar en mi propia percepción. Creo que esta noche fue ese punto. ¿Qué pasó esta noche? Se tocó el vendaje de la mejilla. No un gesto que él debiera ver, solo algo inconsciente, una mano encontrando dónde dolía. Me dijo que lo asusté.
Ethan miró el vendaje. No dijo nada por un momento. Luego, no estaba en la tienda por accidente. ¿Estás a salvo? Ella lo miró y algo en sus ojos cambió, un destello de algo crudo y luego cuidadosamente apartado. Lo estaré, dijo. Solo necesito... Se detuvo. Normalmente no soy tan comunicativa con extraños. No tienes que serlo. Lo sé. Miró a Sophie. Ella lo hace más fácil. De alguna manera. Escucha como si ya hubiera decidido creerte. Ethan siguió su mirada hacia su hija dormida. Sí, dijo. Lo hace. Él entró a las 9:17. Ethan lo vio antes que Clara. Ella se había vuelto hacia la ventana para ver la nieve, que se había espesado de nuevo. David Ross entró por la puerta de cristal con esa particular cualidad de movimiento de alguien que se considera bienvenido en cualquier lugar. Llevaba el mismo abrigo azul de la tienda. Tenía una expresión que, desde la distancia, podría parecer preocupación. Cruzó la sala de espera y se detuvo a 2 pies de Clara. «Ahí estás», dijo. La calidez en su voz estaba calibrada con mucha precisión. «Te he estado buscando por todas partes». Clara se quedó quieta. No asustada, Ethan la observó con atención, y no era miedo exactamente. Era la quietud de alguien que acaba de pasar de un estado a otro. Se giró para mirarlo. «Estoy bien, David». No contestabas al teléfono. Sus ojos se movieron hacia Ethan sin mover la cabeza, lo cual era un tipo específico de desdén. «¿Quién es este?» «Alguien que conocí», dijo Clara. «Mm». Se sentó en la silla vacía a su otro lado, lo que significaba que ahora la flanqueaba, y comenzó a hablar en voz baja y razonable. Ethan no pudo oírlo todo. Algo sobre unirse, algo sobre reaccionar de forma exagerada. Algo sobre la clínica que conozco en el centro donde los médicos eran mejores. Todo presentado como preocupación, todo estructurado como una oferta. Sophie se removió. No se despertó del todo, pero se movió, y sus ojos se abrieron a medias, desenfocados, y miró a David Ross con la mirada directa y desprotegida de alguien todavía medio en un sueño. Entonces se despertó, se sentó, lentamente, miró a Clara, miró a David, y se apretó un poco más al lado de Ethan. David la miró. «¿Es tuya?», le dijo a Ethan. «¡Qué mona!». Se volvió hacia Clara. «Tengo el coche afuera. Hace frío. Vayamos a un lugar cálido y hablemos de esto como adultos». Clara se miró las manos. Estuvo muy callada por un momento. Luego dijo, «¿A nadie en particular?». «Necesito un poco de aire». Se levantó. David se levantó inmediatamente con ella. Ethan también se levantó. David lo miró entonces. Realmente lo miró, observando la chaqueta de trabajo y las botas gastadas y la cualidad general de un hombre que ha estado de pie durante 14 horas. Hizo algo con la boca que no era una sonrisa. «Eres un repartidor», dijo. «Ella no necesita ser rescatada por un repartidor». «No me he ofrecido», dijo Ethan con calma. Sophie miró a David Ross. No dijo nada. Solo lo miró con la mirada plana y clara de un niño que ha aprendido temprano a leer la temperatura de una habitación y había tomado su lectura. Luego miró a Clara con algo completamente diferente. David puso una mano en el codo de Clara, ligera, posesiva. «Vámonos». Clara miró su mano en su codo. La miró durante mucho tiempo. Luego dijo, «No». La expresión de David no cambió de inmediato. Eso fue lo primero que notó Ethan, la particular paciencia practicada de alguien que está acostumbrado a esperar a que la resistencia ceda. «Clara». La voz era cuidadosa ahora, más baja. «Estás alterada, no estás pensando con claridad». «Estoy pensando con mucha claridad», dijo ella. «Te golpeaste la cabeza. Estás sensible». «No me golpeé la cabeza», dijo ella con calma. «Tú me golpeaste la cara, y yo no me golpeé la cabeza». Un pequeño silencio. «Estás siendo dramática», dijo él. «Ya sabes cómo te pones». «Sé exactamente cómo me pongo», dijo Clara. «Me quedo callada y dejo de discutir porque es más fácil. Me hago pequeña y dejo de ocupar espacio porque es más fácil. Me pongo...»
Se detuvo y respiró hondo. Cuando continuó, su voz era nivelada y sin calor. No estoy siendo dramática ahora mismo, David. No estoy sensible. No estoy confundida. He terminado. Clara, quiero que te vayas. Tenemos cosas que discutir, el apartamento, el... Mi abogado puede discutirlas, dijo ella. Vete. Él la miró por un momento, luego a Ethan. El cálculo se hizo rápidamente, y lo que sea que produjo la decisión de que seguir adelante aquí no valía la pena el problema particular que crearía. Era bueno en ese tipo de matemáticas, pensó Ethan, saber cuándo la habitación se había inclinado. Esto es un error, dijo David. Probablemente varios, dijo Clara. Adiós. Se fue. La puerta se abrió y se cerró, y la habitación volvió a ser solo una habitación. La televisión, la luz fluorescente, los dos niños que ahora dormían en una silla, el hombre con el brazo en ángulo extraño que finalmente estaba siendo llamado. Clara se volvió a sentar. Se sentó en la silla y puso las manos en su regazo y las miró. Sophie extendió la mano a través del espacio entre su silla y la de Clara y puso su pequeña mano envuelta en gasa muy suavemente sobre las manos de Clara. No dijo nada, solo la dejó ahí. Clara miró la mano de Sophie. Su rostro hizo algo complicado. Una contracción, una acumulación y luego la liberación lenta y cuidadosa de algo que había estado contenido durante mucho tiempo. No lloró, solo respiró. Los llamaron para la verificación del seguro de Ethan a las 9:45 y todo el proceso se resolvió en 12 minutos porque la mujer del mostrador aparentemente había tenido suficiente de su turno y lo resolvió con eficiente buena voluntad. Cuando volvieron a salir, Clara todavía estaba en la sala de espera. Llevaba el abrigo puesto ahora, abotonado de nuevo, el bolso sobre el hombro. Parecía alguien preparándose para hacer algo que requería preparación. Ethan se detuvo frente a ella. ¿Tienes a alguien a quien llamar?, preguntó. Mi amiga Jess, dijo ella. Está en Wicker Park. Vendrá. Eso es un viaje de 40 minutos con este tiempo. Lo sé. Lo dijo sin autocompasión. Era solo información. Él miró la puerta. Miró a Sophie, que estaba de pie a su lado con el abrigo abrochado hasta la barbilla y su mano vendada metida contra su estómago, y esa particular expresión vigilante que ponía cuando algo se estaba decidiendo. «Puedo llevarte», dijo Ethan. Clara lo miró. «No es...» Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «No estoy tratando de ser algo. Simplemente voy hacia el norte de todos modos. Wicker Park está a 5 minutos de mi camino». Ella lo estudió con esa mirada cuidadosa y medidora. «No me conoces. Cuidaste de mi hija durante 2 horas sin que te lo pidieran. Ella cuidó de mí», dijo Clara y miró a Sophie. Y había algo en esa mirada, algo cálido y honesto, y ligeramente sorprendido. La forma en que miras algo que te ha conmovido inesperadamente. Sophie, que había estado escuchando todo esto con la atención absorta de alguien que ve una partida de ajedrez que entiende completamente, dio un paso adelante. «Nuestro coche huele a patatas fritas», dijo. Clara la miró. «A papá se le caen a veces. Dice que es un accidente, pero creo que es a propósito porque huele bien». Sophie consideró esto. «Pero es seguro, el coche. Es seguro». Una pausa. Clara se rió. Fue que una risa real, repentina y desinhibida, del tipo que elude cualquier compostura que hayas estado manteniendo durante las últimas horas y simplemente se escapa porque tiene que hacerlo. Duró solo unos segundos, pero cambió la calidad del aire en la habitación de una manera que Ethan sintió en su esternón. «Vale», dijo Clara. Miró a Ethan. «Vale». El coche era un Chevy Malibu del 2011 con 160,000 millas y una luz de revisar motor, que el mecánico de Ethan le había asegurado que no era del tipo grave. De hecho, olía ligeramente a patatas fritas. Sophie se sentó en el asiento trasero sin que se lo pidieran y se durmió de nuevo antes de que llegaran al final de la manzana, con la mejilla apoyada en la ventana,
su mano vendada cuidadosamente contra su pecho incluso en sueños. Ethan le había puesto su chaqueta de trabajo sobre ella como una manta. La ciudad estaba más silenciosa de lo habitual. La nieve hacía eso, amortiguaba las cosas, suavizaba los bordes duros, hacía que Chicago pareciera brevemente un tipo de lugar diferente. Las farolas tenían un halo. Las quitanieves aún no habían pasado por las calles secundarias, y el Malibú se movía a través de 4 pulgadas de nieve virgen que hacía un sonido suave bajo los neumáticos. Clara se sentó en el asiento del pasajero con su bolso en el regazo y los ojos en la carretera. No tensa, solo tranquila. Condujeron durante 3 o 4 minutos sin hablar. Luego ella dijo, ¿puedo decirte algo? Claro. Me quedé con él durante 2 años porque seguía pensando que estaba malinterpretando la situación, que yo era el problema, que si solo fuera más clara, más paciente, más... Se detuvo. Soy buena en mi trabajo. Soy enfermera practicante. Leo situaciones para ganarme la vida. Y no podía leer mi propia vida con la suficiente claridad como para confiar en lo que estaba viendo. Ethan condujo. Dejó que la frase reposara. Esa es la parte que te atrapa, dijo finalmente. No las cosas obvias, la forma en que te hace dudar de tu propia percepción de las cosas. ¿Conoces a alguien que... No, yo solo lo consideró. He tenido momentos en los que la historia que me contaba a mí mismo sobre mi vida y los hechos reales de la misma eran muy diferentes. Esa brecha es desorientadora. Creo que puedes soportar mucho dolor antes de que esa confusión se resuelva. Ella lo miró. ¿Cómo lo resolviste? Sophie, lo dijo simplemente. Puedes engañarte a ti mismo sobre muchas cosas. Es más difícil engañarte a ti mismo cuando tienes un niño mirando. Clara miró por el espejo retrovisor el rostro dormido de Sophie. Es extraordinaria, dijo en voz baja, como si fuera un pensamiento privado que se le hubiera escapado. Lo es. Hizo una pausa. Casi nunca se lleva así con la gente. Me recordó a mi hermano, dijo Clara. La forma en que se quedaba quieta cuando escuchaba, como si te estuviera dando toda su atención como un regalo. Ethan condujo otra manzana en silencio. Lo que hiciste ahí dentro, dijo, con David, eso requirió. He estado ensayándolo durante 6 meses, dijo ella. Decirlo de verdad fue la parte fácil. Lo difícil fue todo el ensayo. Aún así fue valiente. Ella se giró ligeramente hacia la ventana, y él tuvo la impresión de que estaba decidiendo si aceptar eso o desviarlo. Después de un momento, dijo simplemente, gracias. Un giro a la izquierda, luego 2 manzanas al norte y otro a la izquierda. El barrio era residencial, edificios de 3 pisos y bungalows, la mayoría de las ventanas a oscuras. Una casa todavía tenía las luces de Navidad encendidas, de un blanco azulado en la nieve. La de la derecha, dijo Clara. El edificio de ladrillo de 2 pisos. Se detuvo. El edificio parecía sólido, antiguo, con una pequeña luz de porche encendida. No lujoso, cálido. Puso el coche en punto muerto. Ninguno de los dos se movió por un momento. No sé qué voy a hacer ahora, dijo Clara. Lo dijo pensativamente, no con angustia. Tengo que arreglar lo del apartamento. Técnicamente es suyo. Necesito encontrar otra cosa. Mi amiga Jess tiene una habitación libre. Hay unas 15 cosas que tengo que resolver. Una a la vez, dijo él. Eso es lo que mi hermano siempre dice. Un tipo listo. Ella sonrió. Fue una sonrisa diferente a la risa en la sala de espera. Esta fue más lenta, más personal. Realmente lo es. Miró el edificio. Luego a Sophie en el asiento trasero, luego a Ethan. Se va a despertar y se va a enfadar por haberse perdido el final del viaje. Me pedirá que le cuente lo que pasó. ¿Qué le dirás? Él lo pensó. Que te dejamos, que estabas bien, que estabas resolviendo las cosas. Clara asintió. Puso la mano en la manija de la puerta. Luego se detuvo. Ethan. Sí. No, empezó de nuevo. No estoy en un momento para hacer nada ahora mismo.
Quiero ser clara sobre eso. Lo sé, pero esta noche fue... Se detuvo de nuevo. Miró el salpicadero. Fue una amabilidad, de ambos, y no sé cómo... Se detuvo por tercera vez, y esta vez simplemente lo dejó estar. No tienes que saber cómo, dijo él. Ella lo miró entonces. Una mirada larga y directa que no era nada más que lo que era. Dos personas viéndose claramente, brevemente, bajo la luz particular de una noche difícil. Vale, dijo ella. Abrió la puerta, salió, se dio la vuelta. En el asiento trasero Sophie se removió. Sus ojos se abrieron, medio enfocados, recorriendo el coche de la manera desorientada de alguien en medio de un sueño. Encontró a Clara de pie en la puerta abierta en la nieve y la miró de la misma manera que la había mirado a través de la sala de espera, ese mismo reconocimiento intenso y privado. «Puedes quedarte», dijo Sophie. Su voz estaba espesa por el sueño, apenas consciente de lo que decía. «Hasta que la parte que da miedo termine». Clara se quedó en la puerta abierta del coche con la nieve cayendo a su alrededor y la luz del porche detrás de ella, y miró el rostro pequeño y medio dormido de esta niña que había conocido durante 4 horas. Metió la mano en el coche y muy suavemente, con mucho cuidado, le tocó el pelo a Sophie. «Duerme un poco», dijo en voz baja. «Fuiste muy valiente esta noche». Los ojos de Sophie ya se le estaban cerrando de nuevo. Clara se enderezó, miró a Ethan una vez más. Él sostuvo su mirada sin expectativas, sin presión, sin nada más que el simple reconocimiento de una persona a otra al final de una larga noche. Dio un paso atrás, cerró la puerta. La vio caminar por el sendero hacia el porche, su abrigo demasiado fino para el clima, sus pasos firmes en la nieve. No miró hacia atrás, lo cual él respetó. La luz del porche permaneció encendida mientras ella entraba. Se sentó por un momento. La calefacción funcionaba, empujando aire caliente contra sus manos en el volante. Sophie respiraba detrás de él, uniforme y lenta, anclando el silencio como lo hacen los niños cuando están profundamente dormidos, haciendo que el mundo a su alrededor parezca brevemente sencillo. Tenía su nombre. No tenía nada más, ni número, ni forma de contactarla, y no había pedido nada más, porque ella le había dicho que no estaba en un momento para hacer nada ahora mismo. Y él lo había dicho en serio cuando dijo, «Lo sé». Ese tipo de honestidad merecía ser honrada exactamente como se había dado, sin notas a pie de página ni condiciones. Pero sabía su nombre, Clara Hayes, y ella sabía el suyo y el de Sophie, y el olor del coche, y la cualidad específica de la atención de su hija cuando decidía confiar en alguien. Estas no eran cosas pequeñas. Eran, de hecho, las cosas que más importaban. El residuo que queda después de que una tarde se vacía. Puso el coche en marcha y se alejó del bordillo. Sophie hizo un pequeño sonido en su sueño, no palabras, solo el sonido de alguien profundamente en reposo. Estiró el brazo hacia atrás sin mirar y ajustó su chaqueta sobre el hombro de ella, donde se había deslizado. Condujo a casa a través de la nieve. La ciudad estaba silenciosa y blanca y fría, y las carreteras estaban casi vacías, y la luz de revisar motor brillaba con su suave ámbar en el salpicadero, y la calefacción hacía un zumbido bajo y constante. Y Ethan Cole condujo con ambas manos en el volante a través del particular silencio de una noche de invierno en Chicago, y pensó en muy poco y en todo a la vez. Ella se había reído. A eso era a lo que volvía una y otra vez, no al enfrentamiento con David, no al momento en el estacionamiento, ni siquiera al susurro de Sophie en la sala de espera, aunque todas esas cosas eran reales y se quedarían con él. A lo que volvía era a la risa, repentina y desinhibida, del tipo que se escapa en lugar de ofrecerse. Había durado solo unos segundos, pero había cambiado la calidad del aire de una manera que todavía sentía. Había sido tan obviamente real. Y en una noche llena de cosas que requerían esfuerzo, la autenticidad parecía lo más raro que se había producido. No sabía qué venía después. Sabía que tenía un aumento de alquiler en enero, y una correa de distribución que necesitaba atención, y un segundo trabajo que ya le quitaba 48 horas al mes que no podía permitirse.
Sabía que la próxima revisión de Sophie era la segunda semana de enero y que su profesora había mencionado que había estado más callada de lo habitual este otoño, en lo que había estado pensando en el fondo de todo lo demás. Sabía que su vida era un conjunto de cálculos precisos realizados bajo presión constante, y que esto había sido así durante 5 años, y que todavía no se había roto. Pero también sabía que esta noche algo se había movido. No dramáticamente, no de la manera de las historias donde un encuentro lo resuelve todo, donde una reunión casual remodela una vida en una sola tarde. Eso no era lo que había sucedido. Lo que había sucedido era más pequeño y por lo tanto más duradero. Una mujer se había reído en una sala de espera. Una niña había sostenido las manos de una extraña. Dos personas se habían dicho verdades sin que se lo pidieran. Ese fue el comienzo de algo. No sabía de qué. No necesitaba saberlo. No todo tiene que resolverse esta noche. Algunas cosas solo tienen que empezar. La nieve cubrió las huellas detrás de ellos casi de inmediato, suavizándolo todo, haciendo que la carretera pareciera nueva.